¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos. Ya voy a estar hablando aquí en el living del estudio con el diputado nacional Juan Pedro Tunesi de la Unión Cívica Radical. Ustedes saben que todo el tema Sicone, Vudú, el juez Rafecas, que las llamadas del juez, que las no llamadas del juez, las denuncias que está haciendo el vicepresidente de la Nación, hoy disparando contra todos, cuando durante mucho tiempo se cayó la boca y no denunció absolutamente a nadie. A ver, uno no entiende cómo con el cargo que tiene Amado Vudú no hizo las denuncias que hace ahora a través de los medios, a través de lo que dicen ser conferencias de prensa, que todos los que estamos en esto sabemos que no son conferencias de prensa. Pero bueno, ahora vamos a hablar con Tunesi sobre este tema y vamos a hablar muy poquito del radicalismo, porque sabemos que se están viviendo etapas importantes dentro de la Unión Cívica Radical. Hay algunos que están planteando una interna en la provincia de Buenos Aires que me parece realmente descabellado, mientras hay otros hombres como Tunesi que están tratando de reconstruir el partido para mostrarle un radicalismo distinto a la sociedad, pero ya lo voy a hablar con Tunesi. También en un ratito va a estar hablando conmigo la concejal de la Unión Cívica Radical, que estuvo a punto de ser intendente de Pinamar, Mercedes Turizano. Ella estuvo en este programa hace unos años atrás, y cuando nosotros empezábamos a hablar de las problemáticas de Pinamar y también de Villa Gesell, pero de Pinamar puntualmente refiriéndonos al intendente Blas Altieri, muchos nos decían que estábamos loquitos. Hoy, que la gente de CQC protagonizó el hecho que protagonizó, todos empezaron a descubrir, inclusive los propios pinamarenses que volvieron a votarlo a Altieri, lo que está pasando realmente en Pinamar. Así que en un ratito vamos a hablar del tema de Pinamar. Y una cosa muy cortita que quiero decir. Estoy escuchando permanentemente el mensaje oficial o los spots publicitarios oficiales en todos los programas de radio, de televisión, donde se habla del gran trabajo que se hizo por parte de distintos ministerios y distintas fuerzas de seguridad en esta catástrofe que vivió gran parte del Gran Buenos Aires con esta tormenta realmente impensada por muchos. Pero me duele, como ciudadano de la provincia de Buenos Aires fundamentalmente, que no se ha hecho mención a unos servidores públicos que están haciendo un trabajo increíble y que además no cobran un mango, perdonando la expresión. Me refiero a los bomberos voluntarios. Están trabajando los bomberos voluntarios de Tigre, de San Fernando, de San Isidro, de San Andrés de Giles, de Varadero, de 3 de Febrero, con el agravante que se tuvieron que pelear en un momento con el intendente de Merlo, con Otacé, porque ni siquiera le daban una vianda a los bomberos para que puedan comer. Y fueron gratis a trabajar y a llevar agua potable, pero nadie nos menciona, ningún ministro, ninguna ministra, ningún secretario de Estado, nadie nombra a los bomberos. Y además de eso, hubo bomberos voluntarios que tuvieron que poner un patrullero delante y detrás de cada autobomba porque le quisieron robar los autobombas. Así que desde aquí nuestro reconocimiento a esos servidores públicos. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? Bien, muy a gusto de estar y escuchar esto que estás reflexionando, que es muy importante. Son grandes servidores públicos los bomberos y además todavía subsiste lamentablemente la situación de mucha gente sin agua, sin luz, y tienen que ver cómo encima le quieren saquear las pocas pertenencias que tienen. Es muy triste lo que está pasando y sería muy bueno que el gobierno actuara más diligentemente, ¿no? Y apoyara a la gente de bomberos, que es muy importante. A mí me contaba un bombero voluntario de la zona noroeste, que es el que está coordinando, digamos, todos estos cuerpos de bomberos, ya que pusimos el tema un minuto, aunque sea, de que no estamos preparados. Dice, no estamos preparados para estas contingencias en la Argentina. Bueno, es evidente, ni para asistir. Y lo mismo pasa del lado de Scioli y del lado de la capital con el amigo Mauricio Macri. A mí me parece que, bueno, otros temas tapan la realidad y bueno, esta gente todavía sigue esperando. Es increíble que los servicios sean tan precarios que no se los pueda recomponer en una semana, 10 días, que la gente siga sin luz y sin agua, servicios básicos y esenciales, y sobre todo que no tenga la seguridad. Hoy me conmovía a la mañana ver algunas imágenes de gente que defiende los pocos pertenencias que le quedaron, de los ladrones, estar defendiéndose sin agua, a la intemperie. La verdad que es muy triste. Diputado, el caso Vudú, ¿es verdadero o es un caso para distraernos a los argentinos? No, yo pienso que pasaron un límite. Creo que el gobierno decidió que no va a aceptar ser investigado. Todo el gobierno se alineó detrás de Vudú. La semana pasada se especuló ante la posibilidad de, fíjese que se hablaba de la gran Dilma, decían que
que la presidenta podía desprenderse del ministro, que ya era un activo tóxico, como dicen ahora, que estaba haciendo caer su imagen. Sin embargo, se alinearon y fueron por todos y lo sacaron a Righi, que es parte del relato famoso central de los 70, un peronista de la izquierda peronista que gobernó la Argentina en los años 70, ministro de Cámpora, ¿no? Ahora que está tan de moda la Cámpora. Y sin embargo, ahí no tampoco frenaron. Yo no digo que Righi sea santo de nuestra devoción, pero claramente es un retroceso enorme que lo suplante este empleado de Vudú. Es decir, el investigado pone un empleado de él para que lo investigue. Es el mundo del revés. Cuando en realidad hay que apoyar las investigaciones independientes y permitir que se eche luz sobre este episodio, que es grave. Es muy grave porque es una cuestión donde, bueno, no hay solo tráfico de influencias, hay aparentemente un grupo allegado, muy allegado de amigotes y de gente del vicepresidente, ha tomado el control de una empresa con recursos que no se sabe de dónde vinieron y para hacer jugosos negocios que el propio Estado le está proveyendo, ¿no? Ahora, cuando se habla de Vudú, todos los medios y todos lo asocian a Vudú con su pasado, con su historia de Mar del Plata, pero muy pocos se acuerdan que Vudú, si no habría que preguntarle a Juan de Jesús, padre, si cuenta la verdad, el paso de Vudú como secretario de Hacienda del municipio de La Costa, que la verdad que hizo bastante desastre, ¿no? Sí, bueno, eso y además él ha llevado algunas asistencias al poder, como la privatización de los fondos, la reestatización de los fondos de la AFJP, en una suerte de converso de brusca conversión, porque este hombre abrevó en las escuelas de más crudo liberalismo, de la más pura ortodoxia monetarista, es un hombre vinculado al SEMA en su formación económica, y yo creo que ahora han, digamos, repuesto esta postal de los 90, que este es el punto de la solución sin solución de continuidad. Parece que vivimos todavía en la época de los 90, y mucho más ahora que bueno, ha desaparecido Kirchner de la escena y aparecen estos señores como arribistas, desfachatados en buena medida, no tienen límites, creen que el poder es todo el poder, que les pertenece, mezclan vinculaciones propias y negocios públicos en una misma razón, y parecen tener que se les da la razón y que avanzan. Ahora, en total desparpajo, atacan al mismo juez que antes era parte de los favores oficiales. Yo no voy a defender al juez, la verdad que tiene demasiadas cosas que explicar después de lo que ha pasado ahora con este tema de los mensajes, que la verdad que es muy triste. Toda la justicia federal parece que también sigue la lógica esa de los 90, una justicia dicta. Bueno, y no hay ejemplos. El gobierno dice, no se va a investigar, el gobierno no va a aceptar ser investigado. Punto. Y el que intenta investigarnos o el que no hace nada para evitar que lo investigue, le pasa lo que pasó a Righi y lo que le puede pasar a Rafecca y demás. Ese es el mensaje, muy, muy denigrante, ¿no? Ahora, ¿qué le parece que pudo haber pasado? Porque en un principio es como que a Vudú lo habían dejado solo. Y de buenas a primeras salieron todos a defenderlo. ¿Qué pudo haber pasado? La presidenta de la Nación obviamente bajó la línea y dijo, señores, esto hay que salirlo a tolerar, o la presidenta de la Nación sabía que venía una historia anterior a su mandato que iba a desembocar en esto. Sí, es enigmático de cómo la presidenta en soledad decidió quién era su vicepresidente. Todavía estamos escuchando qué lindo es tener un vicepresidente. Bueno, hay especulaciones que hemos leído en los medios y demás. Yo me inclino por pensar que Vudú es un hombre funcional, que ellos lo pusieron allí porque no tiene demasiado pasado ni estructura, que puede ser fácilmente manejable. No son amigos de la idea de compartir nada en el poder. Me parece que el gobierno se está centralizando cada vez más en un personalismo total y absoluto como nunca se vio. Todo se hace y se decide en el entorno de la propia presidenta y 1, 2 o 3 funcionarios a lo sumo que la rodean en una suerte de blindaje. Ella decidió designarlo a Vudú y bancarlo a Vudú pensando que pagaba un costo político muy grande permitiendo que lo investiguen. Lo blindó a Vudú y no se lo va a investigar, y probablemente tengamos que quedarnos otra vez los argentinos con la desagradable sensación de que en este país siempre la justicia frena cuando está el poder.
La justicia, lamentablemente, en la Argentina no puede prosperar. Prosperaba en alguna época, ¿no? Pero de los 90 para acá, siempre cuando llegó el momento de los grandes negociadores, primero las cuestiones de guante blanco, los grandes delitos, las organizaciones delictivas, para delitos económicos y otras cuestiones poderosas. Y después, cuando está el poder, siempre se sube el estándar de exigencia, los niveles de exigencia cada vez más para procesar, para citar, y finalmente, si eso se transpone, se cancela en algún punto la investigación y volvemos a foja cero, ¿no? Ahora, ¿cómo se entiende que a otros gobiernos, no voy a puntualizar uno en especial, pero ¿cómo se entiende que a otros gobiernos el pueblo no le perdonó absolutamente nada? Y a este gobierno parece ser que le perdona absolutamente todo. Bueno, yo creo que la Argentina tiene que hacer una revisión, ¿no? Hay un artículo en los diarios, esta semana, hubo artículos en los diarios respecto de qué ha pasado con los años 90 en la Argentina. Han dejado como secuela esta idea del triunfo a cualquier costa, del individualismo más pertinaz, de la idea de que no importa cómo, una lógica puramente de resultados. Una sociedad que tiene todavía algunos déficits, mientras hubo una suerte de pseudo prosperidad económica, de altos niveles de consumo, la gente pareciera no preocuparse por otras cuestiones importantes o ser indolente a esas cuestiones. Yo creo que la única señal positiva que yo encuentro a todo esto es que ha subido en la preocupación de la sociedad, según miden las encuestas y demás, el nivel de preocupación por la corrupción ha rankeado más alto en la preocupación de la sociedad. Me parece que eso es un paso importante. La segunda cuestión es que yo creo que si la gente no tiene como prioridad los temas de la deshonestidad, de la corrupción, de la falta de transparencia, nunca se va a lograr que esos temas sean verdaderamente... No tenemos destino como sociedad. Como sociedad, solucionado. Y por último, creo que, si la sociedad lo pone en sus prioridades, este tema tiene que ser un tema central. La Argentina tiene que hartarse de la corrupción y de la impunidad. Los dos, corrupción e impunidad, hacen un cóctel explosivo. Porque después, ¿usted con qué argumento le va a pedir a un servidor público, como está citando usted, a un bombero voluntario o a un vigilante que en la zona de la frontera se tiene que jugar contra el narcotráfico, que gana 3.000 o 4.000 pesos por mes? ¿Con qué valor moral el Estado, la nación, le pide a alguien, a uno de sus hijos, que haga un esfuerzo y un sacrificio si despreciamos tanto las instituciones, hacemos tanto por favorecer la impunidad y tenemos esta horrible sensación de que el poderoso ahí no se puede llegar, ¿no? La última, porque después me voy a hablar con una concejal, en este caso también radical, amiga, que vino de Pinamar, porque conozco. Lo que pasa en Pinamar es increíble. Terrible. Cuando nosotros lo denunciamos hace más de 4 años... Déjame decirte que el martes hacemos una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados. Hemos invitado a los legisladores, a la gente de Pinamar que está investigando, está el senador Fernández y otra gente, y vamos a poner en la lupa nacional esta cuestión, como están haciendo ustedes con este programa, ¿no? La última pregunta. Sí. ¿Cómo ves a este radicalismo con algunos locos que quieren hacer una interna en la provincia de Buenos Aires? Yo creo que nosotros venimos de una historia de pelear contra el hegemonismo. Fuimos contrahegemónicos, no nos dio un resultado seguramente mejor, pero no se nos puede criticar en todo caso por haber querido pelear para desplazar un movimiento hegemónico. Tuvimos un candidato propio, hemos cometido errores, pero yo creo que volver hacia atrás, volver a mirar el pasado, hay que tener un poquito de cuidado. A mí me preocupa algunos radicales que estén demasiado cerca del gobierno y que tengan algún discurso demasiado afín con este gobierno, porque me parece que eso puede peligrar. Nosotros no vamos a estar ni con Macri, pero tampoco con el gobierno, con ninguna de las dos expresiones. Y me parece que es momento de llevar un candidato de consenso. Nosotros creemos que Daniel Salvador podría ser un gran presidente de todos los radicales de Buenos Aires y allí integrar a todos los sectores internos en una conducción que busque la recuperación y la reinstalación del radicalismo como fuerza política. Diputado Tunesi, gracias, muy amable por venir. No, muchas gracias por invitarme, muy amable. Nos vamos al corte y después nos vamos a meter con el tema de Pinamar. Ya venimos. San Isidro también es cuidado desde abajo.
Trabajamos año a año en la construcción de una red de prevención de inundaciones, con desagües en todas las localidades y defensas costeras en el río Reconquista y el río de la Plata. Los dos últimos grandes desagües construidos son conductos que se extienden por 17 kilómetros, atravesando todo el partido y cubriendo una zona con 150.000 vecinos de San Isidro. Estas obras no están a la vista, pero son esenciales para que las inundaciones sean solo un recuerdo. La trata de personas es explotación laboral, corrupción de menores, privación de la libertad y también prostitución. Si ves o sabes algo, llama al 911. Bueno, muy bien. ¿Usted cómo anda? ¿Bien? Muy bien. Ella me estaba saludando ya fuera del aire, así que no hay problema. Es la concejal Mercedes Tubrizano, que se ha venido de Pinamar. Le agradezco mucho. ¿Cómo estás, Mercedes? ¿Bien? Muy bien, gracias. Bueno, hace un tiempo largo venimos planteando lo que pasa en Pinamar. Cuando estuviste la última vez aquí siendo candidata a intendente, anunciaste algunas de las cosas que seguían pasando y que iban a pasar en Pinamar. Lamentablemente, nuestra solidaridad a nuestros colegas de CQC, pero tuvo que pasar una cosa así tan grave para que el resto de la comunidad se diera cuenta de quién es Blas Altieri, que en su primer comienzo como intendente vecinalista realmente era un ejemplo, pero después parece que se contaminó del resto de la política mala que hay en la Argentina. Sí, muy bien, decís Daniel, nosotros esto lo venimos denunciando hace mucho tiempo, pero en general nos pasa en los pueblos más chicos, en los municipios, que hasta que no aparecen los medios nacionales y muestran descarnadamente lo que nos pasa, parece que en realidad no pasará mucho, o que fuese solamente una cuestión interna, política, entre distintos sectores. No, esto en Pinamar pasa hace mucho tiempo. Esto comienza en la época del 90, que justamente es cuando Altieri ingresa al gobierno y empieza su mandato, con la época menemista. Y ahí empiezan los negocios del poder y todo lo que nos pasó, Yabrán, Cabezas, etcétera. Toda esa farándula que llega a Pinamar, un lugar tranquilo, estábamos habituados a un turismo de una villa veraniega, tranquila, de trabajo, y bueno, todo empieza a contaminarse. ¿Y por qué motivo? Y porque el intendente Altieri siempre estuvo del lado de los negocios, de sus amigos, de ese entorno que lo favorecía y favorecía a él con estos negocios, contra, por supuesto, los intereses del bien común y de la gente en general. Ahora, yo escuchaba, por ejemplo, al vicegobernador Mariotto ahora manifestando que van a instruir o que van a hablar con sus concejales para ver qué hacen, y me reía solo cuando lo escuchaba, porque en realidad Blas Altieri fue el candidato de la fórmula Scioli-Mariotto. Sí, así es. Porque ustedes podían haber ganado, entonces le inventaron otro candidato, pero ellos apoyaron a Blas Altieri. Bueno, en general ha pasado así. Altieri ha pasado de ser menemista a ser dualdista, después kirchnerista, sciolista, es decir, va cambiando según el gobierno que está, y por supuesto siempre para hacer negocios con alguien y protegido siempre desde otros estamentos del poder. Y esa protección que ha tenido desde el poder también ha significado la impunidad respecto de la justicia, porque también vemos permanentemente que aquello que hemos denunciado hace 20 años y que muchos vecinos también nos acompañan en las denuncias, terminan sin prosperar, porque por supuesto esta relación estrecha entre el poder y la justicia se ve claramente en lo que está pasando hoy en Pinamar. Hace años que estamos tratando de que esto aparezca, y creo que es un gran momento para Pinamar, porque aquellos que no lo votaron a Altieri, que es más del 60%, por supuesto que ya no lo querían como intendente, pero aquellos que lo votaron también hoy descubren
y se les ha caído el velo de todo lo que ha hecho Altieri en Pinamar durante tantos años. Y esto también es positivo porque, más allá de la comisión investigadora y cómo termine este tema después en la justicia, lo importante es que los vecinos empiecen a reaccionar respecto de la corrupción, como recién hablaba muy bien el diputado, de la corrupción, la impunidad, porque es lo que impide que nuestros pueblos progresen y tengamos lo que nos merecemos. Ahora, Mercedes, vos hablas de la justicia. Hay varias causas de Altieri que aparentemente están en un cajón de alguna fiscalía porque no avanzan. Hay concejales mandatos cumplidos que ahora supuestamente tendrían que ir a juicio oral por ese hecho terrible de estos chicos de zona norte que murieron quemados y todos miraron para el costado. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Es tan dependiente del poder o de los poderes municipales de la zona la fiscalía o las fiscalías que no avanzan los procesos? Es evidente que sí, porque de otra manera los procesos que tiene que Altieri afrontar estarían hoy en curso. Estas denuncias empiezan en los años 90 con el robo de arena. Personalmente hice denuncias penales porque nos robaban nuestro paisaje y nuestro futuro. Y durante años se ha denunciado este robo de arena. Y casualmente el intendente Altieri tiene corralón de materiales y es también cómplice de esto que ha pasado. Y seguramente debe ser uno de los proveedores del municipio de material. De todo, absolutamente de todo, porque cuando vino la obra de Yabrán proveía los materiales, más hasta la comida de la gente que trabajaba la proveía gente también de él. Es decir, ha copado todo lo que significan los negocios en Pinamar. Y eso va también contra lo que puedan hacer los comerciantes y la gente de Pinamar con su trabajo, porque todo lo que ha significado un negocio lo ha tomado el intendente y su familia. Y también ha involucrado a su familia, porque esto de las casas que aparece ahora, que fue del año 2000 y también lo hemos denunciado en su momento, tiene que ver también con esta voracidad respecto de los negocios y de todo lo que significa enriquecerse con los bienes públicos. Este es un detonante de todo lo que nosotros venimos diciendo, porque involucrar a sus propias hijas, a sus familias, a sus amigos, a su entorno, en algo que es tan sensible para la población como son las viviendas, cuando hay tanta gente que necesita vivienda y que no la como tiene. Vos decías, en una población chica que rápidamente se sabe quiénes son las familias con necesidades. Quizá en el conurbano pasan muchas veces cosas parecidas, pero pasa, valga la redundancia, un poco más desapercibido por la cantidad de habitantes. Allí en Pinamar, más el invierno, es más fácil detectar. Por supuesto, gente con necesidad de vivienda y que ve que pasan por encima de esa necesidad y terminan repartidas entre los familiares y el entorno del poder. Esto ha sido un detonante fundamental. Y en el optimismo que tenemos muchos en Pinamar, vemos que estos cacerolazos, esta indignación de la gente, significa que por fin tal vez podamos terminar con la impunidad y con esta corrupción. Se formó la comisión investigadora. Hay un concejal, debe ser de Altieri, creo que uno fue el único que votó en contra. No, los dos de Altieri. Los dos de Altieri. Exactamente. ¿Cómo termina para vos la historia? ¿Van a tener la posibilidad de destituirlo Altieri? ¿Van por eso ustedes? Nosotros no vamos por la destitución, porque yo escuché sino por a un hombre de una entidad de bien público ahí que decía, yo prefiero que termine el mandato. Nosotros en realidad lo que queremos es investigar y que se sepa la verdad más e ir profundamente en esto. No vamos por una intención de destitución. Lo que queremos ver es qué pasó exactamente y para eso necesitamos información. Pero qué casualidad que cuando vamos a buscar información al municipio, o se nos niega la posibilidad de la información, o cuando vamos con nuestros asesores nos dicen que los expedientes solo lo podemos ver los concejales y no los abogados que nos están asesorando. Es decir, se está además durante años negando la posibilidad de tomar contacto con los expedientes. Creo que eso ya se terminó, estamos todos mirando qué está pasando en el municipio, no van a poder ocultar la realidad y la verdad,
Y va a ver que esto que además están haciendo ustedes, yo te agradezco mucho, Daniel, la posibilidad de invitarme y de venir a contar que en Pinamar no es la corrupción lo que reina, sino un pueblo tranquilo, que quiere trabajar, vivir en paz, pero que lamentablemente lo que se instala en cada elección en el gobierno, y coincide con que hace 20 años está Altieri gobernando, nos tiñe, nos avergüenza, nos pone una mancha, claro. Y aparece Pinamar en estos videos y esto que nos hace tanto mal. Y Altieri pueden decir, bueno, pero ¿cómo puede ser que siga ganando? Bueno, porque aquel que está en el poder utiliza esa estructura, lamentablemente, para seguir ganando más allá de la voluntad de la mayoría. ¿Por qué lo digo? Porque se hacen promesas de campaña que después no se pueden cumplir, como por ejemplo comprometer el presupuesto municipal prometiendo un aumento a los empleados en la campaña del 50%. Y ese 50% de aumento después tiene que ver con que aprobemos aumento de tasas para que lo pague la gente. Promete en campaña lo que no puede cumplir para que después sean los contribuyentes los que sigan manteniéndolo en esa situación de poder. Mercedes, te agradezco mucho por venir de Pinamar. Vamos a ver si vamos nosotros para allá en 15 días a ver cómo está la cosa. Pues sería muy bueno, muy bienvenidos. Y van a ver también todos que Pinamar es un pueblo tranquilo y pacífico, pero se cansó de la corrupción y de la impunidad. Por lo tanto, vamos a investigar hasta las últimas consecuencias y que la justicia actúe y que aquellos que no hacen las cosas que la gente quiere y que no administran bien los bienes públicos tengan el decoro de renunciar o de dar la cara y afrontar las investigaciones que sean. Mercedes, gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Nos vamos, señores, como decía el Graf por ahí. Pinamar, ¿tierra de nadie o tierra de Altieri? Porque parece ser que le puso un candado. Intendente Altieri, yo sabe que lo respetaba mucho. Quiero seguir respetándolo. Espero que dé alguna respuesta. Hasta la semana que viene. Gracias.